Muy buenos días a todos. Soy José Antonio Vega, director del periódico 5 Días, y quiero darles la bienvenida a un nuevo debate del Foro Futuro, ese observatorio de tendencias económicas que tenemos organizado en el periódico en 5 Días, El País Economía, en colaboración con Banco Santander. Hoy vamos a hablar de la inflación, no tanto de dónde está ni de qué nos ha llevado a dónde está, sino qué tenemos que hacer para combatirla, para impedir que erosione las rentas y el ahorro de la gente y que pare el proceso de recuperación de la economía iniciada en los últimos meses. Tenemos la tasa en el 9,8% y una inflación subyacente en el 3,4%, lo cual quiere decir que ya se ha filtrado los precios de la energía y de los procesos productivos, y que por lo tanto las señales de alarma son más evidentes que nunca. Los sindicatos han planteado ya subidas de salarios, pero da la sensación de que la economía española, con la pérdida de productividad de los últimos años, no está para alegrías como las subidas de costes. No sabemos todavía cuál es la verdadera intención del Banco Central Europeo, si va a subir los tipos ya o va a esperar a fin de año o quizás al año que viene. Y no sabemos si eso será suficiente o si esa medicina a palo seco contra la inflación, de puro monetarismo, de pura restricción monetaria, será suficiente o harán falta nuevas cosas. Para eso es para lo que hemos convocado hoy a nuestros expertos a este foro de debate, en el que van a participar, y les voy saludando a todos. Raimon Torres, en primer lugar, que es director de coyuntura de Funcas. Buenos días. Nos acompaña también Francisco Pérez, que es director del IBIE y profesor emérito de la Universidad de Valencia. Paco, buenos días, bienvenido también. Buenos días. Fernando Fernández, profesor del Instituto de Empresa Business School. Fernando, buenos días, bienvenido de nuevo. Buenos días, José Antonio, buenos días a todos. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada y director de finanzas de Funcas. Bienvenido de nuevo también, Santiago. Bruenos días, muchas gracias. Y por último, Alicia García Herrero, que es economista jefe de Natixis para Asia Pacífico e investigadora de Bruegel. Buenos días desde Asia, entiendo que estás en Asia, Alicia, buenos días. Buenos días. Y bien, ya sin más dilación, le voy a dar la palabra en primer lugar a Raimon Torres, recuerdo, director de coyuntura de Funcas, para que nos haga una exposición, insisto, no tanto sobre los datos de situación, que yo creo que son del dominio de la opinión pública y por supuesto de toda la gente que nos está siguiendo al otro lado de la pantalla, pero sí de las fórmulas de las que vamos a tener que echar mano para frenar esa bestia que es la inflación, que puede erosionar la economía y parar la recuperación económica. Vemos prácticamente todas las semanas correcciones de las previsiones de crecimiento y a la baja y al alza en las tasas de inflación, y desde luego no es el mejor de los escenarios. Raimon Torres, todo tuyo, adelante. Sí, gracias José Antonio por la introducción y efectivamente yo creo que has mencionado antes el endurecimiento de la política monetaria como solución privilegiada en muchos casos para contener la inflación, y yo creo que efectivamente esto no sería suficiente. Yo creo que sería contraproducente que la estrategia descansara exclusivamente en esa contención monetaria, ese endurecimiento, ese cambio que tendría que ser muy brusco de política monetaria. Para eso, para explicitar esta visión, ¿no?, de cuál tiene que ser la política antiinflación, yo creo que es importante recordar una serie de elementos, ¿no?, de cuál es el origen del actual episodio inflacionario. Y yo creo recordar sobre todo el principal factor, que es un encarecimiento de todo tipo de suministros, especialmente los energéticos, pero también otros suministros, costes de metales, por supuesto de semiconductores, de productos también agrícolas y naturalmente el petróleo, el gas y por consiguiente también la electricidad. Esto ha sido, digamos, el brote de inflación surge a partir de ese choque de oferta que se ha producido de manera muy violenta tras la reapertura que siguió la pandemia. Por supuesto, también hay elementos de demanda. Ha habido un subidón de demanda muy, muy potente, muy fuerte,
por la demanda embalsada, el ahorro acumulado durante la pandemia. No gastamos todos los ingresos que disponíamos durante la pandemia y por tanto ahí se acumuló ahorro y prácticamente todos los países se pusieron a gastar a la vez y sobre todo a gastar en bienes industriales, en bienes agrícolas, es decir, no tanto en servicios, sino más bien en bienes. Y esto es algo que también contribuyó, junto con la escasez de suministros industriales precisamente y energéticos, pues por supuesto el subidón de demanda también contribuyó a pues, tensionar algo más los precios. En algunos países como Estados Unidos también ha contribuido la demanda pública, no solamente la demanda de consumo privado de hogares, pero también la demanda pública por una política fiscal muy expansiva, que también, bueno, pues y de manera incluso anticipada con respecto a Europa, también ha contribuido a, a ese crecimiento que no se veía desde décadas del IPC. Y, por supuesto, también hemos visto pues todo tipo de efectos de segunda ronda que poco a poco se van produciendo, más en países donde ya alcanzan prácticamente el pleno empleo, como es el caso de Estados Unidos, a un país europeo, en menor medida en otros países de la zona euro, por ejemplo en España. Recordemos, por ejemplo, que si bien estamos en tasas de inflación, lo has recordado, José Antonio, hace un instante, cercanas al 10%, esto es prácticamente lo mismo que a mediados de los años 80. La inflación subyacente se sitúa todavía en el 3,5%. Es una cota relativamente alta, pero todavía muy inferior a lo que vimos en los años 80, donde la tasa de inflación subyacente se situaba precisamente también en el 10%, con unos salarios que evolucionaban en torno al 8,5%, cuando ahora lo hacen en el 2,5% aproximadamente. Es decir, todavía bueno, si bien se producen efectos de segunda ronda, es decir, un traslado del encarecimiento de los costes energéticos y no energéticos a la mayoría de bienes y servicios, todavía esos efectos de segunda ronda son relativamente contenidos, limitados con respecto a lo que vimos en los años 80. Esto es importante porque la estrategia de lucha contra la inflación tiene que tener en cuenta a la vez, por supuesto, el objetivo muy importante, prioritario de contención de los precios, porque esto lo que hace es reducir el poder adquisitivo de las familias, reducir los márgenes empresariales, pero el hecho de que ese traslado todavía haya sido muy incompleto, muy parcial, significa que muchas empresas están en una situación difícil y por tanto hay que tener en cuenta esa situación de parte del tejido productivo que está sufriendo un duro golpe por el episodio de inflación porque no consigue trasladar o no puede por las condiciones de competencia, porque bueno, se trata de contratos a veces a largo plazo. Por ejemplo, pensemos en el sector de la construcción. Muchos de los contratos, por ejemplo, en el sector del hormigón, bueno, se sellan a inicios de año y por tanto todavía no pueden trasladar ese encarecimiento de los suministros a sus precios de venta, a sus tarifas de venta, y por tanto estamos en una situación en que no solamente hay inflación, pero hay un riesgo también de recaída de algunos sectores que están en situación financiera muy complicada. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la lucha contra la inflación? En primer lugar, significa que, bueno, hay que evitar soluciones que, bueno, intenten contener el encarecimiento de los costes, porque esto no se va a poder hacer. Es decir, si los costes energéticos se encarecen, bueno, pues esto es así y habrá que asumirlo y por tanto yo creo que medidas como la reducción de los impuestos a los hidrocarburos son medidas muy puntuales y que yo creo que no van a atajar el brote de inflación, pueden contener algo el alza del IPC de manera muy puntual en algún mes, pero esto es algo que no puede, digamos, erradicar esos efectos de segunda ronda que poco a poco se van produciendo y que poco a poco estamos viendo en la economía española. Por tanto, yo creo que esto es algo muy importante, evitar medidas generalizadas, digamos, de contención de los precios energéticos, porque estos tienen que encarecerse y además es probable que en el caso de algunos productos de hidrocarburos como el gas, etcétera, los precios estén tensionados durante mucho tiempo, mucho más que este año. Es decir, estamos en una transición energética, hay poca inversión en hidrocarburos, hay pocos productores, pocos países que intervienen en esos mercados y por tanto yo creo que estamos ante la perspectiva de precios de hidrocarburos muy tensionados durante un tiempo prolongado y esto es algo que tendremos que internalizar en nuestra economía. Se trata de compartir
costes que vienen prácticamente todos del extranjero y, por tanto, bueno, pues es algo que tendremos que asumir. Otra política que tampoco puede funcionar sería que la estrategia de lucha contra la inflación, como decía antes, descansara sobremanera en la política monetaria, con ajustes muy agresivos de tipos de interés para, de alguna manera, pues, contener la demanda, reducir la demanda, provocar una recesión económica, especialmente en algunos sectores, como decía antes, que ya conocen dificultades financieras, y de esta forma pues contener la inflación, porque esto sería algo que nos llevaría a una situación no solamente económica, pero también social muy compleja. Y además yo creo que sería contraproducente de alguna manera en la lucha contra la inflación, porque perderíamos potencial productivo, es decir, perderíamos empresas que por lo demás son viables, pueden mantenerse en el mercado con una política un poco distinta, que no descanse excesivamente en ajustes agresivos de los tipos de interés. Entonces, dicho todo esto, ¿en qué se puede formular como estrategia? Yo creo que una estrategia antiinflación podría descansar en 3 pilares esencialmente. El primero sería una serie de medidas para limitar ese contagio de los precios energéticos y otros costes a la inflación subyacente. Es decir, que ese traslado sea todavía limitado con respecto a lo que podría ser si no lo cuidamos, ¿no? No olvidemos que estamos en 3,5 de inflación subyacente. Esto es más o menos lo mismo que en otros países de nuestro entorno. Portugal está más o menos en lo mismo, Francia un poco menos, pero Alemania prácticamente tiene también 3,5 de inflación subyacente. El diferencial desfavorable de inflación que conocemos, por ejemplo, tenemos prácticamente el doble, casi el doble de inflación que en Portugal, mucho más que Francia, Italia y más también que Alemania, viene fundamentalmente del IPC energético. Pero aquí hay un riesgo de traslado a la inflación subyacente que nos haría perder competitividad y generar un grave problema de cuentas externas y de ventas en el exterior, etcétera. ¿Cómo contener ese traslado de los precios energéticos a la inflación subyacente? Yo creo que hay una medida muy importante, que es el tope al precio del gas que entra en el mercado de la electricidad. Es algo que se ha anunciado, pero esto es algo que realmente tenemos poco detalle en cuanto a qué modalidad se va a utilizar. Yo creo que sería útil fijar un nivel de precios que tenga en cuenta los mercados de futuros, los mercados a plazo de la electricidad, para que, bueno, pues este tope al precio del gas lo que haga es suavizar la transición energética y que tenga en cuenta también la realidad de los mercados. Es decir, si bien gracias a ese tope podemos limitar la volatilidad de los precios de la electricidad, que estamos viendo realmente unos altibajos tremendos, con precios altísimos, algunos días y otros días como hoy, precios relativamente reducidos o contenidos o más moderados. Y yo creo que es algo que podría suavizar esa volatilidad y también limitar, en cualquier caso, a muy corto plazo, la inflación de precios de la electricidad y, por tanto, iniciar una desescalada del IPC, que es algo que me parece absolutamente sine qua non para cualquier otra medida. Es decir, iniciar una desescalada mediante una medida que consistía en topar el precio del gas, pero con una referencia, que por ahora no la veo en lo que se ha anunciado oficialmente, a precios en el mercado que se observen a plazo. Otra medida también que tiene que ver con ese primer pilar, ¿no?, de contención de la inflación, es un pacto de rentas, pero ese pacto de rentas yo pienso que es realmente inviable o irrealista si no se inicia primero una desescalada del IPC. Es decir, que en plena escalada, si siguen subiendo los precios al consumo, pues es muy difícil imaginar un pacto de rentas, o ese pacto de rentas podría desembocar en acuerdos realmente demasiado altos, que podría precisamente generar una pérdida de competitividad de la economía española. Por tanto, yo creo que el timing, digamos, la secuencia sería primero que desescalada del IPC. Creo que posiblemente, con suerte, por lo menos esa es nuestra previsión, el punto máximo de IPC se alcanzó el mes pasado, en el mes de marzo. A partir de ahora podríamos tener una leve desescalada del IPC. Todo eso si no hay una interrupción total de suministro desde Rusia. Es decir, es una hipótesis muy importante que desconozco si se realizará o no.
Pero en ese contexto de desescalada sí que un pacto de rentas sería viable, pero también un pacto de rentas que tenga en cuenta, como se hizo en los pactos de rentas que han funcionado en la historia económica, por ejemplo, el pacto Polder, ¿no? En los Países Bajos y Bélgica, un pacto de renta que tenga en cuenta, digamos, posibilidades de recuperación de poder adquisitivo, pero no con una indiciación, esto es algo muy importante, pero con una, digamos, un vínculo entre la evolución de los ingresos salariales y, por ejemplo, la evolución de la productividad o la evolución de todo tipo de políticas de formación, de reciclaje, de políticas activas de empleo para los trabajadores, de manera que, bueno, tengan algún tipo de compensación en caso de que funcione o no funcione esos acuerdos, ¿no? Pero yo creo que hay que evitar la iniciación y, a la vez, incluir garantías para que, bueno, pues se pueda concluir un pacto de rentas que sea a la vez viable, como decía antes, en un contexto de desescalada, pero por otra parte que sea realista, porque si no, sencillamente no se produciera ese acuerdo. El segundo pilar de la estrategia antiinflación yo creo que tiene que ser la política fiscal, una política fiscal quirúrgica, insisto mucho en ese término de quirúrgica, porque creo que se trata fundamentalmente de compensaciones a los sectores más afectados por encarecimiento de la energía, de manera que se mantengan a salvo en el mercado. Entonces, esto se trata de, sencillamente, por ejemplo, como se está haciendo en Italia, bueno, pues compensar una parte del encarecimiento de la factura energética, un poco como se hizo en el momento de la pandemia, que se compensó una parte de las ventas, bueno, que se habían perdido, de la cifra de negocios que se había perdido por el cierre de la actividad, pues en este momento se pierde una parte, digamos, del excedente como consecuencia del encarecimiento de la energía. Y yo creo que compensarlo es una manera de mantener el mercado, de mantener en vida toda una serie de empresas que, de lo contrario, bueno, desaparecerían y perderíamos una parte del tejido en sectores electrointensivos muy importantes, desde la siderurgia hasta la química, el papel, etcétera, realmente que dependen de la energía y particularmente de la electricidad. Es algo que es importante, se está contemplando en algunos países y yo creo que es importante también que se vincule, esto no se está haciendo en ninguno de ellos, a también objetivos de ahorro energético, es decir, utilizar los fondos europeos para que esas compensaciones fiscales a sectores en dificultad, también a hogares en dificultad, pues también tengan una contrapartida en términos de ahorro energético financiado en parte por la propia empresa, pero también con los fondos europeos. Esto es algo que yo creo que esa condicionalidad sería muy útil y mantendría en vida toda una parte de la oferta del potencial productivo del país, de manera que no perdamos eso y que se agudicen los problemas de oferta y, por tanto, de inflación en efectos de segunda ronda intensificados. Esa política fiscal quirúrgica también, por supuesto, tiene que contemplar inversión en energías renovables. Esto es algo que está ya en los, digamos, en el Next Generation, en el programa europeo, por tanto no me voy a extender, pero es evidentemente muy, muy interesante y por eso también vincular el tope del precio del gas al precio a plazo, en los mercados a plazo de la electricidad, es interesante en la medida que esos mercados a plazo van a reflejar la mayor inversión en energías renovables, como de hecho lo hacen ya. Entonces yo creo que hay como una lógica, una cierta coherencia entre el pilar fiscal y el pilar de contención a corto plazo de la estrategia de lucha contra la inflación y, por supuesto, también la política fiscal y la económica de manera más general tiene que contemplar un cambio de comportamiento o incentivar el cambio de comportamiento de los hogares y las empresas, porque estamos en guerra y no olvidemos que no podemos desentendernos de una situación geopolítica muy compleja, muy incierta, nadie sabe exactamente hacia dónde vamos a ir y yo creo que es muy importante que poco a poco vayamos modificando nuestras pautas de comportamiento con ahorro energético, posiblemente estimular el teletrabajo y otras prácticas para ahorrar energía y de esta forma también contener la inflación de precios energéticos, reduciendo la intensidad en energía de nuestra producción, de nuestra actividad y de nuestro consumo. Segundo pilar, por tanto, la política fiscal. Tercer pilar, por supuesto, la política monetaria. La política monetaria, bueno, por una parte ha reaccionado con retraso, por supuesto en Estados Unidos, pero también en Europa,
los bancos centrales han minimizado el riesgo de inflación, primero anunciando que bueno, los incrementos de IPC serían puntuales, después que serían transitorios, después persistentemente transitorios y ahora por fin reconocen que ya son más serios y más graves y que estamos ya ante el riesgo de un bucle precios-salarios bueno, que nos llevaría a tasas de inflación muy por encima de los objetivos. Están reaccionando con retraso, pero yo creo que es importante que bueno, desde ya empiecen a ajustar su política monetaria, sobre todo de tipos de interés, en un contexto en que nadie sabe exactamente hacia dónde vamos a ir. Por una parte, porque no sabemos si vamos a conseguir atajar hasta qué punto la inflación subyacente y vamos a conseguir pactos de rentas, pero por otra parte, porque tampoco sabemos la intensidad, conocemos la intensidad de la crisis energética. Y por tanto, bueno, pues no pueden, no tienen total, digamos, visibilidad en cuanto al horizonte de la marcha de la economía y de los precios en los próximos trimestres. Por tanto, yo creo que un ajuste gradual de tipos de interés me parece algo acertado, empezando lo antes posible, porque ya estamos, digamos, en niveles muy reducidos con respecto a lo que indican prácticamente todas las previsiones de los analistas privados. Están en el 2 o por encima del 2% de inflación. Esto, bueno, pues indica que lo estamos en tipos muy, muy negativos, que es algo que puede tener efectos contraproducentes, porque si realmente se nos va la inflación un poco más adelante y está por encima del 2%, esto obligaría a ajustes mucho más agresivos por parte del BCE y, por tanto, pues, esto es algo que sería mucho más difícil de asumir por la economía. Por tanto, es importante anticipar para facilitar esa gradualidad del ajuste de tipos de interés y así evitar sorpresas más adelante. También creo que es algo que se comenta menos, pero me parece esencial. El BCE no puede sencillamente incrementar tipos de interés, interrumpir todas las compras de deuda pública, como lo está anunciando ya, lo ha decidido ya, sin a la vez, bueno, pues prever un instrumento de contención, de prevención de la fragmentación financiera en la zona euro. Porque, bueno, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, pues todavía tenemos ese riesgo de fuga, digamos, o de flujos financieros, de interrupción de flujos de financiación, sobre todo con respecto a países más endeudados como el nuestro, y por tanto yo creo que sería útil considerar algún instrumento nuevo de prevención de los riesgos financieros para formular una especie de nuevo whatever it takes monetario distinto a las OMTs que se anunciaron hace ya años, porque, bueno, por supuesto la condicionalidad asociada a las OMTs era muy, muy estricta y hoy en día sería difícil de contemplar. Finalmente, yo creo que, y este sería mi último mensaje, no sé si me he excedido en el tiempo, yo creo que si bien hemos alcanzado el pico de inflación, creo que las previsiones del Fondo Monetario para el año que viene de una inflación inferior al 2% me parecen algo optimistas. Si bien ha hecho un esfuerzo de realismo el Fondo Monetario para este año, tanto en crecimiento, rebajando la tasa de crecimiento, nosotros tenemos una tasa más alta que la media y yo creo que eso es acertado porque disponemos de más pulmón, de más músculo para crecer este año. Dependemos también menos de las RUS, es algo muy, muy importante. Pero yo creo que en cambio la desescalada no va a ser tan agresiva y tan fácil como lo anuncia el Fondo Monetario y por tanto yo creo que movilizando una estrategia en torno tal vez a los pilares que acabo de detallar, un pilar digamos de política de rentas, un pilar de política fiscal y un pilar de política monetaria me parece algo muy importante y empezando lo antes posible porque yo creo que bueno, todavía se avecinan tiempos muy difíciles y es importante empezar antes para facilitar ajustes graduales en vez de bueno, pues que se produzca un ajuste mucho más agresivo más adelante si las tasas de inflación no coinciden con las previsiones relativamente optimistas, creo yo, que ha hecho el Fondo Monetario en fechas recientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raymond, por tu exposición. La verdad que muy, muy completa y da la sensación de que con todas esas cosas que dices es muy probable que esa desescalada de los precios, aunque es verdad que pensar que el año que viene va a estar por debajo del 2 parece bastante complicado, pero lo que me parece más complicado es poner de acuerdo a todo el mundo que tendría que estar de alguna manera comprometido con esos tres instrumentos, ¿no? Seguramente el BCE hará su trabajo, el gobierno intentará hacer el suyo,
pero hay otra parte de la economía, digamos, privada, que me da la sensación más complicado. Seguiremos luego hablando de ese tema. Paco Pérez, adelante. ¿Qué hacemos para llevar la inflación, para volver a meter la bestia dentro de la lámpara? Muchas gracias, José Antonio. Bueno, la introducción de Raimon Torres ha sido tan completa y tan equilibrada que, al menos desde mi punto de vista, lo único que puedo hacer son subrayados, ¿no? Porque básicamente estoy de acuerdo con tener en cuenta todas las dimensiones del problema como él ha sugerido en su intervención, ¿no? Y comenzando por el principio, él destacaba que, claro, aunque queramos hablar de soluciones, la orientación correcta de las soluciones depende del tipo de diagnóstico que hagamos, ¿no? Y él destacaba la importancia de tener en cuenta que este enorme brote inflacionario tiene que ver con factores que vienen tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, y aunque aparezca muy destacado en el primero de los casos el impacto de la subida de precios de la energía y de otras materias primas, la parte de la demanda también es relevante, ¿no? Primero porque, como Raimon ha dicho, se produce en medio de un proceso de recuperación, y en segundo lugar porque además se produce con una abundancia de liquidez como consecuencia de las políticas monetarias de los años anteriores muy notable, y también con un embalsamiento de ahorro que da impulso a la demanda, incluso al mismo tiempo que para muchos hogares está produciendo ya un recorte en su poder de compra, ¿no? Y esto complica las posibilidades de actuación, porque incluso desde una perspectiva de que aparecieran señales claras por parte de los bancos centrales o del Banco Central Europeo, ¿no? En su decisión de hacer lo que sea necesario para frenar el proceso de alza de los precios, esto los agentes tendrán que ir notándolo en la dificultad de sus condiciones, ¿no? Podríamos tomar como referencia muy puntual de esto que estoy comentando, ¿no? Estos días pasados, la fuerza con la que se ha producido la salida de todo el mundo hacia los lugares de vacaciones, ¿no? En estos días, con independencia de que se haya elevado mucho el precio de la gasolina, del resto de combustibles, etcétera, ¿no? Aunque también es importante no perder de vista, ahora luego quiero hacer un comentario muy breve sobre esto, que esto no quiere decir que a todos les vaya todavía bien, ¿no? Sino que algunos ya lo están notando muy claramente. Otro punto que quisiera subrayar, lo ha dicho Raimon, pero creo que es importante, es hasta qué punto ya se ha producido una difusión del proceso inflacionario, ¿no? Que va llegando a la mayor parte de los sectores de la economía, a la mayor parte de las rúbricas del IPC, ¿no? La observación de cómo esto está cambiando nos lo da cuál es la parte de esas rúbricas del IPC en las que ya se observan aumentos frente a aquellos en los cuales no se observan o se observan todavía bajadas de precios, ¿no? Esto ha cambiado muy claramente en los últimos meses y ahora son una amplia mayoría, hasta los 2/3, donde ya se nota la inflación. Y esto, claro, es muy importante porque aumenta el riesgo de que, como consecuencia de esa difusión del proceso, un número creciente de sectores y de hogares también estén notando sus consecuencias y los riesgos de los efectos de segunda ronda sean mayores. Porque aquí hay un punto en el que yo creo que todos estaremos de acuerdo, que es central y que es muy difícil, que es la asimilación de que, como consecuencia de que este es un país que compra muchas cosas fuera y en particular un ingrediente fundamental de los procesos productivos, que es la energía, pues esa subida de precios nos han hecho más pobres, como también nos está haciendo más pobres, aunque en menor medida, el aumento de los precios de otras materias primas y de los alimentos, ¿no? Este es
un asunto que hace difícil las respuestas, porque la asimilación de que somos más pobres suele ir precedida de un conflicto distributivo entre los perceptores de distintas rentas, ¿no? Sean salariales o de otro tipo. Y efectivamente, las medidas, como subrayaba Raimon, las medidas para limitar el contagio pasan por hacer un esfuerzo porque la inflación subyacente no siga a la evolución del precio de la energía, pero eso pasa a su vez por algo parecido a un pacto de rentas que es difícil de conseguir si no se tiene la impresión de que las subidas del IPC pueden ser controladas. Me parece importante lo que subrayaba Raimo también de, en lugar de apuntar a la recuperación del poder de compra perdido para asumir esos componentes del pacto de rentas tan importantes que son los salarios, mirar a la productividad. Y yo creo que en productividad este país hace mucho tiempo que no da buenas noticias, excepto cuando la mejora por la vía menos deseable, que es la de la reducción del empleo, a diferencia de lo que sucede cuando la productividad aumenta de manera sana, ¿no? Que es cuando que mejora cuando aumenta la actividad. Aquí a veces mejora cuando disminuye la actividad, porque la destrucción de empleo es más intensa que la caída de la actividad. Eso es lo que explicó algunas mejoras de productividad durante la gran recesión, y no es la vía. Pero sería una aproximación más sensata a la razonable aspiración de que los ajustes pactados para controlar la inflación no se conviertan en pérdidas de poder adquisitivo permanente, decir que la vía de la recuperación del poder adquisitivo tiene que venir por la vía de una recuperación salarial que vaya acompasada con las mejoras de productividad, que es lo que además nos hará ser más competitivos. En cuanto a las otras respuestas al problema, también estoy de acuerdo en que la respuesta de política fiscal tiene que ser una respuesta selectiva, ¿no? Primero, para no olvidar que este país tiene un problema cuando comparamos con los de su entorno, que es un saldo de las cuentas públicas en déficit permanente de carácter estructural y una diferencia en ingresos con respecto al PIB mayor con respecto a otros países que la que tenemos en gastos, ¿no? Gastamos a unos niveles más parecidos a los de nuestros vecinos, pero no generamos ingresos en la misma medida. Por tanto, no creo que la solución sea por la vía de las reducciones de impuestos de carácter general, y creo que también en los gastos hay que ser prudentes por la razón que acabo de señalar y apuntar a paliar los problemas o bien del tejido productivo, que como consecuencia de los fortísimos incrementos de los precios de la energía y su intensidad en el uso de la energía, siendo viables, como pueden estar en riesgo muchas empresas de desaparecer, o bien a aquellos hogares donde la incidencia de estas subidas de precios son mayores. Quiero señalar en este sentido que si uno mira el primer cuartil de ingresos de las familias, el peso de la electricidad y otros combustibles y de los alimentos representa más del 23% de su gasto, ¿no? Entre 8 y 10 puntos por encima de lo que representaría en el cuarto cuartil, el de mayor nivel de renta. Y también las diferencias en lo que suponen los costes de la energía en unos sectores y otros son muy importantes. Pueden ir desde el 4% al 15% de sus costes de producción, ¿no? Entonces, por tanto, aquí ser selectivos es muy importante, primero para poder soportarlo, y segundo, para no cruzarse con los incentivos que no se deben poner en riesgo respecto de asimilar que el precio de la energía ha subido mucho y por tanto deberíamos hacer un esfuerzo por a corto plazo controlar su consumo y a largo plazo reequilibrar y sustituir
las fuentes de suministro, ¿no? Y por último, respecto de la política monetaria, creo que lo está intentando hacer con el Banco Central Europeo, con anuncios los que se percibe que da los pasos muy cautelosamente, ¿no? Acaba de decir hace una semana, ¿no?, que va a reducir los programas de compras o va a interrumpirlos a mediados de este año, y que una vez observados los datos que se hayan producido hasta entonces, tomará decisiones sobre los tipos de interés. Sería importante, creo, que esa cautela fuera compatible con señales en el sentido de que, claro, los bancos centrales, aunque tengan inconvenientes algunas de sus decisiones, deben dejar claro, si queremos que sirvan todo el esfuerzo hecho durante las últimas décadas en materia de credibilidad, tienen que dejar claro que, si es necesario, tendrán que adoptar medidas para que el control de la inflación en el medio y largo plazo, desde esa perspectiva en la que insistió el Banco Central el año pasado también, siempre de prudencia, pero que quede claro que si es necesario tomar medidas para controlar una inflación que se desboca, pues habrá que tomarlas, ¿no? Y nada más, lo dejo aquí de momento. Gracias, Paco. El BCE, como muy bien dices, muy claro no es, aunque es verdad que recientemente ha recordado que nadie dude de que nuestro compromiso es controlar la inflación. Vale, hasta ahí, no van más allá. Pero bueno, iremos viendo, ¿no?, en los próximos meses qué es lo que va ocurriendo. Fernando Fernández, adelante. Sí, hola, buenos días. Oye, José Antonio, una pequeña noticia. Un banco central que es claro es un oxímoron. O sea, no, por definición, sí, por mucho que últimamente hayan enfatizado las políticas de comunicación y de guiar al mercado, etcétera, digamos, en la naturaleza del banquero central está un cierto secretismo. Recuerda, quiero recordarte, Fernando, que es verdad que allá en el año 12-13, cuando estaba en riesgo la supervivencia del euro, ¿os acordáis que el señor Draghi se fue a la City a decir muy claramente lo que iba a hacer, y nadie dudó de que lo iba a hacer? Y ahora, pues la duda de si va a haber una restricción monetaria suficiente como para controlar la inflación persiste. Hay que decir que, que son menos explícitos ahora que entonces. Adelante, perdona. Voy a entrar en ese tema. No, yo creo que el Banco Central, al que ahora voy a criticar en un momento, el Banco Central Europeo, ha dejado claro que hará lo que haga falta para evitar la fragmentación financiera y que se repitan episodios de volatilidad que amenacen el euro. Otra cosa distinta es su posición con política monetaria de tipos de interés. Y Raymond lo ha planteado bien en la doble política de tipos y algún instrumento adicional. Pero bueno, ahora voy a entrar. Yo quería, centrando el tema de la inflación, quería empezar con dos comentarios previos, ¿no? En primer lugar, yo creo que tenemos que reconocer un cambio de régimen. Yo creo que está bien hablar del origen de la inflación, factores de oferta, factores de demanda, todo eso estamos todos de acuerdo, hay un gran consenso. Hay un gran consenso en la naturaleza del shock inflacionario y también en las políticas, hasta que entramos en los detalles, ¿no? Y en parte de lo que ha dicho Raymond y Paco, estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha dicho, pero voy a matizar algunas cosas que me parecen importantes, porque al final siempre en los detalles es donde tenemos problemas o diferencias de opinión que yo creo que enriquecerán el debate y enriquecerán a los oyentes, ¿no?, a los asistentes. Entonces, en primer lugar, yo creo que hemos pecado en exceso de optimismo, tanto desde la política fiscal como de la política monetaria, de pensar que esto era un choque transitorio. No hemos reconocido hace tiempo que había un cambio fundamental de régimen inflacionario, que las expectativas de inflación y los efectos de segundo orden hay que anticiparlos, que no se trata de esperar a que se produzcan y que, por tanto, ver qué va a pasar, encontrar consuelo en que los salarios negociados el año pasado o hace 2 meses todavía tienen incrementos muy por debajo de la inflación, o encontrar consuelo en que los precios hace 3 meses o hace 4 solo reflejaban un brote inflacionario en energía. Yo creo que es un mal entendimiento del proceso inflacionario y, por lo tanto, primera regla para enfocar el problema, reconocer la realidad. La segunda regla es que la realidad es dura, la realidad es dolorosa.
La inflación no nace de la guerra de Rusia, la inflación nace tampoco, ni siquiera nace del COVID, la inflación nace de 10 años de política monetaria y fiscal extraordinariamente expansiva. Y yo creo que esto conviene ponerlo encima de la mesa para no olvidarlo. Otra cosa es que nos haya sorprendido en su virulencia, en su intensidad y en su rapidez por dos choques externos que no estaban en el panorama. Pero que había un repunte inflacionario era una consecuencia lógica de unas expansiones fiscales y monetarias sin precedentes. Recordemos que aquí hemos añadido en términos redondos 30 puntos a la deuda PIB, tanto privada como pública, y hemos tenido déficits sostenidos sin precedente en el mundo. En general, no estoy hablando solo de España, y que luego hablaré. Por tanto, segundo punto, reconocer que combatir la inflación es dolorosa, que no hay política económica que evite una desaceleración significativa del crecimiento económico si queremos acabar con la inflación. No estoy hablando de una recesión, pero sí una desaceleración significativa. Y lo que es más importante es recordar el carácter preventivo de la política monetaria y fiscal. Si no queremos tener que realizar subidas de tipos de interés más altas y, por lo tanto, si no queremos y un ajuste fiscal mayor y si no queremos provocar una recesión mayor dentro de unos años, tendremos que realizar ahora unas subidas de tipos importantes y unas subidas y unas restricciones fiscales, especialmente en España, que Paco nos ha recordado que tenemos un déficit estructural permanente, una política fiscal radicalmente diferente. Por lo tanto, tenemos, y este es el gran problema para mí, tendríamos que estar dispuestos a sacrificar crecimiento hoy, falso crecimiento hoy, para garantizar una expansión contenida a medio plazo y no una mayor recesión a medio plazo. Y aquí es donde está el problema, porque el panorama político invita poco a ser optimista en cuanto a las tomas de medidas de política que hagan frente a ese shock ahora para evitar males mayores en el futuro. Pero bueno, por lo tanto, centrémonos entonces en las 3 o 4 cosas que me parecen fundamentales para evitar este shock inflacionista, reconociendo, insisto, que todas las medidas que voy a citar son dolorosas y que se trata fundamentalmente de repartir el ajuste y el dolor. En primer lugar, en términos de política monetaria, yo creo que el Banco Central Europeo se ha equivocado. Yo creo que el Banco Central Europeo ha tardado mucho en reconocer que el proceso inflacionista es duradero y persistente y que los tipos de interés actuales son insostenibles. Hay un gráfico que es verdad que se refiere a Estados Unidos, pero que cita a Blanchard, que no es sospechoso de ser un radical monetarista, sino si acaso todo lo contrario, en el que es verdad que refiere a Estados Unidos, cita que tenemos unos tipos de interés reales de menos 6% y en Estados Unidos una inflación del 6%. Es decir, la brecha entre el tipo de interés real y la inflación no tiene precedente histórico. Y lo mismo se puede decir a España, a Europa en este contexto actual. La diferencia entre el tipo de interés real, que debe estar en el entorno del menos 6, y la inflación, que está también en el entorno del 6, no tiene precedente histórico. Y por lo tanto, esto implica un retraso ya en la política monetaria respecto a la subida de tipos necesarios. Retraso que, de no corregirse pronto, y entiendo que en la última reunión lo que han hecho es esperar a las elecciones francesas, por razones evidentes que no voy a comentar, que insisto que de no producirse pronto esa corrección de la política monetaria provocará necesariamente subidas más altas y una contención monetaria mayor y una restricción, por lo tanto, crediticia mayor en el horizonte inmediato. Es verdad, y Raymond lo ha dicho muy bien, que la política monetaria europea tiene un problema, y el problema es la fragmentación financiera de Europa, la falta de completud de la Unión Monetaria Europea y, por cierto, un problema que venimos resaltando hace mucho tiempo y que no se ha resuelto, que no es un problema del BCE, que es un problema de las instituciones políticas y de la gobernanza política europea, que sigue sin crear un activo europeo seguro y, por lo tanto, condena al BCE a tener que tomar decisiones cuasi fiscales, a facilitar o dificultar la financiación de determinados déficits públicos y seguimos sin completar con un seguro de depósitos el romper el vínculo entre una crisis bancaria potencial y una crisis soberana potencial, ¿no? Esa fragmentación europea, por lo tanto, es un factor adicional que entiendo que el BCE esté intentando encontrar algún instrumento que le permita actuar a la vez en contener la expansión monetaria vía subidas de tipos, con asegurar que no va a permitir fragmentaciones financieras y, por lo tanto, diferenciales de tipos de spreads, ¿no? El famoso coste de la deuda, el famoso spread, diferenciales excesivos. Obviamente aquí el problema es definir que es excesivo y el problema es evitar caer en la financiación de déficits públicos. Yo, en contra de lo que decía Raymond, me parece que la OMT, el instrumento que puso Draghi en el famoso Whatever it takes, es un buen instrumento, porque lo que viene a decir es que el BCE estará dispuesto a ayudar a aquellos gobiernos que se ayuden. Es decir, si un país como España tiene un déficit estructural insostenible, muy anterior a la crisis rusa o a la crisis ucraniana, y no está dispuesto a resolverlo, pues el BCE no puede financiar ese déficit insostenible de manera indefinida.
Y me parece razonable que el BCE esté dispuesto a ayudar esa transición siempre que el gobierno de turno, esto no es el gobierno español, afronte de manera decidida un problema de déficit estructural insostenible. Y en ese tema entro en la política fiscal. Y aquí es donde vamos a estar también en desacuerdo. O sea, yo creo que hay una diferencia, que es verdad que el diferencial con Europa se da más en el nivel de ingresos sobre PIB que de gasto sobre PIB, pero también es verdad que quizá por eso crecemos más que la media europea. Y que no me parecería razonable en un momento de dificultades económicas, de dificultades sectoriales importantes a los que hacía referencia Raimon, que ahora le añadimos presión fiscal sobre las empresas o sobre los particulares para corregir el déficit. Yo creo que España tiene un sistema de crecimiento del gasto desorbitado al que tendríamos que hacer frente. Y hace años que venimos reclamando muchos una política presupuestaria de base cero. Es decir, habría que replantear programas de gasto que llevan incluidos en el presupuesto durante muchos años y que parece que se justifican por sí solos porque se llevan haciendo 5 o 10 años. Como habría que replantear algunos excesos de gasto del Estado de las autonomías y de eficiencia del Estado de las autonomías. Pero bueno, creo que es un tema que tenemos que replantear en la política fiscal, igual que en la política monetaria. La segunda o la tercera prioridad, obviamente, y también se ha mencionado ya, es desindexar la economía. Indexar la economía implica, entre otras cosas, reconocer errores en las pensiones mínimas, errores en los salarios mínimos y errores que se van en las pensiones en general, perdón, no son las pensiones mínimas, en las pensiones, en la indexación de las pensiones que se ha acometido decidida y electoralmente hace un año, en la indexación de los salarios mínimos con crecimientos desorbitados que lo ponen muy por encima en algunos casos de lo que es la media europea en el contexto del salario medio. La economía es el porcentaje del salario mínimo sobre el salario medio, no estamos hablando en términos absolutos, como es obvio y como debemos hacer en términos de comparaciones internacionales, ajustado por la renta per cápita o por el PIB per cápita, pero también lo podemos ver, y aquí hay una clave fundamental que es la negociación salarial de la función pública. La subida de los funcionarios es un elemento determinante que va a condicionar las subidas salariales en el sector privado, porque estamos hablando de una señal que afecta a más de 3 millones de trabajadores. Como suelo. Y por lo tanto, lo que haga el gobierno en dos cosas. El mecanismo que decida para negociar para determinar ese salario, si lo negocia o no, y dos, en qué condiciones, yo creo que será determinante como señal para la negociación salarial privada que sin duda vendrá en un otoño complicado. Y ahí tanto Paco como Raimon como yo han puesto de manifiesto un tema que, como voy a hacer ahora, me parece obvio, ¿no? Y me parece fundamental. Y es lo que ha dado lugar a procesos de éxito de contención inflacionaria. Vincular los crecimientos del salario a la productividad o, en el caso de pequeñas economías abiertas, a la competitividad internacional. No solo a la evolución de la productividad, sino a la competitividad internacional, a la evolución del tipo de cambio efectivo real. Me parece muy importante y me parece una muy buena señal que el gobierno empezase por vincular el crecimiento de los salarios del sector público y probablemente el crecimiento de las pensiones a la evolución de la competitividad y de la productividad. Y eso es una señal importante, porque en esto la inflación las señales son fundamentales. Y esto nos permite llegar al cuarto punto de la política que todos hemos comentado, es el pacto de renta, ¿no? Raimon ha hecho un timing, una secuencia de políticas que me parece bonita pero ilusa, y permíteme que te lo diga. Es decir, es verdad que hablar de una política de rentas ahora que la inflación está desmadrada, pues es muy difícil, ¿no? Pero es verdad que si esperamos a que la inflación esté contenida y se produzca la desescalada, ya no hace falta pacto de renta. Porque si esperamos volver a niveles de inflación del 2 o del 3 para negociar el pacto de rentas, ya no es necesario. Por lo tanto, es verdad que ahora es muy difícil, pero es ahora cuando es necesario. Y es ahora cuando el liderazgo político del gobierno, y en su caso de la oposición, se va a poner de manifiesto. Es decir, si en algún momento la política económica está a la altura, es en momentos de crisis, es en momentos de dificultad. Y por tanto es ahora cuando yo creo que sería necesario un pacto de rentas que solo puede producirse en el consenso de un amplio en el marco, de un amplio consenso político y social. Es decir, solo podemos hablar de un pacto de rentas en sentido estricto si vinculamos a los principales partidos políticos con representación parlamentaria y vinculamos también a los sindicatos. Lo demás no es un pacto de rentas. La determinación por el gobierno del reparto de los costes es una política económica que puede ser adecuada o no, pero desde luego lo tiene que ver con el pacto de rentas. Es el reparto discrecional de los costes por parte del gobierno de turno. Y en parte de eso estamos. Y quiero acabar con dos matizaciones breves, ¿no? Porque, insisto, creo que también, igual que hay que evitar la indexación de la economía y desindexarla,
hay que evitar errores. Y uno de los errores que sí se repetió, y estoy de acuerdo, es en evitar el error de intentar evitar el reconocimiento de la pérdida de riqueza que produce esta crisis inflacionaria y el shock energético a la economía española. Esto se va a producir, hay que evitar, y esto es la virtud del pacto de rentas, antes de entrar en una batalla por aseguro lo mío, aseguro mi renta y reparto el coste entre el resto, lo que deberíamos de hacer es anticiparnos a esa batalla lógica, normal, deseable en una economía social de mercado, de cada sector y de cada sector económico y cada grupo social, de intentar evitar el coste del empobrecimiento, pero debemos de intentar evitarlo antes de que se produzca para poder repartirlo de manera adecuada. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el debate que se ha producido sobre el tope del gas, ¿no? Yo creo que el tope del gas es un error, el tope de intentar evitar el traslado del encarecimiento de la energía al gas, porque el problema aquí fundamental no es el encarecimiento de la energía, es que en España ni siquiera es el mercado marginalista que yo defiendo si hubiese lugar al tema. No, el problema fundamental aquí es que tenemos un sistema de fijación de precios para los consumidores más desfavorecidos o que hay que proteger para el pequeño consumidor, que vincula el precio de la energía al mercado mayorista. Y eso es un error. Entonces yo creo que el debate fundamental debería ser cómo desvinculamos el PVPC, el precio voluntario al pequeño consumidor de la energía, del mercado mayorista, y no cómo distorsionamos el mercado mayorista para generar errores en señales que afecten, como bien se ha dicho, a la inversión futura y al proceso de descarbonización o de renovación energética. Y yo creo que esto es importante. Es un problema derivado de un mecanismo, insisto, administrativo de vinculación del precio voluntario del pequeño consumidor, del precio de la energía para el consumidor más desprotegido, a un mercado mayorista extremadamente volátil. Y esto no requiere ni enfadarse con Bruselas, ni plantearse ultimátums, ni decisiones que complican la creación del mercado energético, ¿no? Me parece que este es un tema importante en el que deberíamos de recapacitar, porque esta consideración de España como una isla energética tiene implicaciones de futuro que no son de absoluto deseables. Y acabo con una digamos, quizá un deseo más que una división de política económica. Yo creo que el choque inflacionario es tan importante y lesiona y castiga tanto a las posibilidades de futuro de la economía y de la sociedad española. Recordemos que la inflación tiene efectos no solo económicos, sino sociales tremendamente peligrosos, que los procesos inflacionarios han producido efectos sociales perversos, sin remontarnos a la Alemania de guerra. Gran parte del populismo que vemos en muchos países tiene que ver con profundos, y desde luego en América Latina, con procesos inflacionarios sostenidos y recurrentes en el tiempo, y por lo tanto creo que tenemos que tener clara la prioridad de que hay que acabar ya con el cambio en las expectativas de inflación, que eso requiere un amplio consenso social y que requiere políticas de ajuste duro cuanto antes. Y lo contrario es comprarnos más inflación y más problemas a futuro. Gracias, Fernando. Ojalá se vinculen la indiciación de la economía, lo que queda de ella, que es mucho, porque en las decisiones del último año se han ido añadiendo cosas, y ojalá se vincule a la productividad. Pero quiero recordar que creo que con llevamos 15 trimestres consecutivos con pérdida de productividad en la economía española. O sea que no es ninguna broma. Santiago Carbó, adelante. Muchas gracias, José Antonio. Gracias de nuevo por la oportunidad de participar en el debate. En este caso, pues Alicia y a mí ya nos queda poco, ¿no? Porque la verdad es que se han dicho ya muchas cosas y tampoco podemos desgranar exactamente todo lo que se ha comentado, pero sí que al menos matizar, ¿no?, algunas de las cosas. Creo que Raimon ha hecho una exposición muy interesante, sobre todo como muy desgranada a través de esos tres pilares de cómo intentar combatir la inflación. Y yo me referiré a algunos aspectos de esto, ¿no?, lógicamente para no repetir, ¿no? Sí que estoy de acuerdo inicialmente con el diagnóstico que termina de hacer Fernando de que la situación tendríamos que haberla visto venir. Parece ser, en la conversación informal, que él la vio venir, realmente. Y probablemente aquí lo haya dicho en el foro en alguna otra ocasión, porque sí que me sonaba que él en algún momento dijo, en algún momento, ojo que vendrá la inflación. Y estoy hablando de hace año y medio, 2 años, ¿no? Con el despliegue monetario y fiscal que ha habido en los últimos años,
era como un elefante en la habitación, es decir, era algo que cómo no iba a ocurrir la inflación. Es decir, sobre todo si se empieza a recuperar la economía, empezamos después de una pandemia, etcétera. Era casi inevitable y, sin embargo, por la mayoría de los economistas no lo vimos venir. Y ahora sí que es cierto, que es y el matiz que ha dicho yo creo que también es importante, Fernando, hay que reconocer que no, sin ser estructural, sí que va a tener la suficiente permanencia como para que cambiemos la visión. Es decir, que nos la tomemos en serio. Y se la tomen en serio, pues todos los policymakers, ¿no? Y esta es, yo creo que, la gran cuestión. Se tiene que producir un reconocimiento de esa pérdida de poder adquisitivo, que además es más agravado porque proviene de la energía de la que somos dependientes del exterior, porque si la energía fuera propia, probablemente cuando nuestro mix energético pues tenga un mayor peso aún del que tiene, pero crezca más, y parece ser que eso será una realidad en unos años, y esto pues, es una buena noticia, pero en el medio plazo, cuando tengamos un mayor componente de renovables, pues que va a ser así. Pues lógicamente la situación pues será mejor en este contexto porque de alguna manera estaremos consumiendo nuestra propia energía. Además es que tenemos que pagar facturas al exterior con las importaciones, lo cual hace pues que ese empobrecimiento que se ha producido y del que no se habla, de alguna otra cosa no se habla también, y ahora comentaré, pues yo creo que es importante, ¿no? Entonces, es algo muy serio y todos, y en eso me ha gustado lo que ha comentado Raimo, ¿no? Es decir, todos se tienen que poner las pilas. Primero, para evitar la indiciación, segundo, la política fiscal y tercero, la política monetaria, ¿no? Lógicamente, los matices pues que fundamentalmente Fernando ha hecho sobre lo que hay que hacer en política fiscal importan, ¿no? Es decir, hay dos diferentes visiones, pero desde luego lo que está claro es que ha habido una expansión clarísima, justificada no en parte por la pandemia, pero desde luego llevamos unos años en los que esa consolidación fiscal, ese objetivo de consolidación fiscal, esa restricción que en teoría tendría que estar en vigor, pues no se ha sentido, es decir, los déficits pues, se han multiplicado. Es verdad que en el último tiempo más por la pandemia, ¿no? Yo creo que es muy importante que además las medidas que se tomen pues sean oportunas, ¿no? Y yo quería detenerme con una que ayer comenté en mi artículo del País, ¿no? Una que me llamó particularmente la atención. La subida del coste de la energía, lógicamente, motivó pues, un gran movimiento de protesta de transportistas y otros sectores estratégicos de logística de nuestro país. Ahí había que ayudar, probablemente. Ahí tiene todo el sentido la política fiscal de apoyo porque, lógicamente, si no, se podía colapsar en un momento determinado nuestro país. Lo que no tiene sentido es bajar 20 céntimos a todos. Primero porque lo pagan todos, tengan coche o no, lo usen o no. Pero creo que además no estamos dando las señales correctas del precio. Los precios están para dar señales. Y cuando un bien se vuelve más escaso, como es el caso, valga la redundancia, de la energía, en este caso los combustibles, es decir, el petróleo, los derivados, gasolina, pues lógicamente el mecanismo de precios tiene que funcionar. Porque si no, si la demanda no refleja, es decir, seguimos consumiendo sin más, pues lógicamente demandando porque pensamos que no ha habido ningún problema, que sí que lo hay cuando vas a la gasolinera. En un contexto, además, lo señalaba Francisco, en el que este año, y lo hemos notado en Semana Santa, pues va a haber, de alguna manera, también lo comentaba Raimo, ¿no? Se va a desembalsar ese ahorro, se está desembalsando ya hace tiempo, y probablemente este año turístico, tanto nacional, es decir, los propios nacionales como de fuera, puede ser espectacular. Por cierto, que podría generar también, por esa demanda fuerte, en el contexto en el que estamos, podría generar más inflación. Es decir, no seamos siempre optimistas que se podrá controlar por todo, porque habrá otros shocks, en este caso positivos, que pueden también afectar a la inflación. Entonces, yo creo que eso fue un error. Entonces, las medidas tienen que ser quirúrgicas, no para todos. ¿Que era difícil de implementar? Bueno, pues, pero lógicamente no tiene ningún sentido si ahora abaratamos el precio de la gasolina, mantenemos la demanda que lo está encareciendo probablemente a medio plazo. Es decir, eso es un efecto para encarecerla, ¿no? Entonces, las malas noticias hay que enseguida, de alguna manera, atajarlas de alguna manera. Otra cuestión que yo quiero referirme, y van a ser solamente 2 o 3 matices, el Banco Central. El Banco Central debe dejarse de paños calientes, es decir, con estos tipos reales negativos
Esto es una disfuncionalidad ya excesiva. Ya lo era después de tantos años de tipos de interés negativos. Pero claro, con inflaciones del 1 o del 2 como máximo, pues lógicamente no era tan problemático. Pero en este contexto en el que es cierto que dirán, bueno, es que si me paso de frenada y me preocupo más de la inflación que del crecimiento, ojo, el mandato del Banco Central Europeo es solamente de la inflación, pero en Estados Unidos, que es donde más se está actuando ya en tipos de interés, pues ahí hay un debate, bueno, si la Fed se pasará y entonces afectará al crecimiento. Lo que pasa es que allí el crecimiento está siendo muy fuerte, el mercado de trabajo está en pleno empleo y buena parte de la inflación ya empieza a ser de segunda ronda, es decir, ya ha habido segundos efectos, porque los salarios han aumentado más, etcétera, y ahí, lógicamente, se entiende que el Banco Central deba atajar. Es menos efectiva para atajar el coste de la energía, porque el coste de la energía viene dado exógenamente, ¿no? Viene por fuera. Pero sí que el Banco Central Europeo hay un componente de la inflación que es del tirón de la demanda y de la situación atípica que tenemos. Y por tanto, tendrá que subir los tipos antes, más pronto que tarde y de una manera significativa para que no se vea desbordado y mantenga unas disfuncionalidades, yo creo que excesivas. Cosa distinta es qué pasará con la deuda soberana. Ahí yo creo que hoy no es el día de hablar de esto. A mí me preocupa muchísimo porque no se han hecho los deberes por parte de algunos países y si se deja de hacer esas compras, pues las primas de riesgo pueden añadir una dificultad adicional en la financiación de determinadas deudas públicas, incluso si se contagia al sector privado, pues es decir, porque, no olvidemos la crisis de la deuda soberana, no solamente era la deuda soberana de Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia, sino que también las empresas privadas y bancos sufrían por ese contagio. Entonces, ahí sí que habrá que crear un mecanismo que no será tan relajado quizás como el que se ha aplicado hasta ahora de compras. Es decir, no sé si será OMT o lo que sea, pero tendrá que diseñarlo y quizás tendrá que estar vinculado a un compromiso de recuperar una senda fiscal razonable en un momento determinado, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Banco Central Europeo tiene que actuar, tiene que poner su parte, no puede poner en este sentido paños calientes. Y es verdad que es una tarea muy compleja porque tienes que crear a la vez que subes tipos, otros mecanismos de compras de bonos, pero bueno, lógicamente se pueden llegar a grandes acuerdos porque bueno, en los últimos tiempos pues, Europa ha llegado a más acuerdos que probablemente hace 10 años, ¿no? Y por último, todo el tema relativo a lo que es el pacto de rentas, ¿no? Aunque sea limitado, etcétera, creo que merece la pena, de alguna manera, ponerlo encima de la mesa y que se pueda llegar a un acuerdo, se llame pacto de rentas o como se llame, lo más amplio posible, eso sí que es vital, social y políticamente. Que no sea una nueva manera de pelearse los políticos que continuamente buscan razones para pelearse, ¿no? Y además, en esto quiero estar totalmente de acuerdo con lo que se ha apuntado hasta ahora. Tiene que estar vinculado a la competitividad internacional y a la productividad. Ya es hora de que ese sea el elemento de reconocimiento. A mí me preocupa que además en este contexto de pacto de rentas se quiera excluir a grupos. Me preocupa, bueno, pues las pensiones no y hay que indiciarlas. Que de repente a los funcionarios públicos, por la razón que sea, también, yo soy funcionario público, pues también se llega a un acuerdo de crecimiento de los precios excesivo, ¿no? Es decir, estas cargas hay que repartirlas, es decir, la carga de la inflación y todo lo que supone, hay que repartirla todo lo que se pueda. Y por tanto no puedes excluir a nadie. Es decir, yo entiendo, cuando hablamos de pensiones, que hay pensiones de más nivel y de menos. Entiendo que a lo mejor las de menos hay que intentar apoyarlas o a lo mejor es más injusto. Pero no podemos decir, no, vamos a blindar determinados grupos porque y repartir la carga entre los demás, lo cual primero es injusto, pero además servirá de poco, porque probablemente si se indician los salarios de pensionistas y de funcionarios públicos, se indician al final todos. Es decir, que o acercarse a indiciarse. Entonces, creo que es el momento de un debate importante. Hasta ahora hemos tenido moderación, pero el otoño puede ser muy distinto. Entonces, ojalá se pueda lograr esa moderación, porque ya estamos viendo en Estados Unidos lo que está pasando. En Estados Unidos la inflación subyacente es bastante más elevada que aquí, y es porque, de verdad, ellos no tienen la dependencia a lo mejor energética. Nosotros tenemos una intensidad energética en nuestra producción, en nuestros bienes, en nuestros servicios excesiva. Eso también es una cuestión que en algún momento habrá que plantearse, sobre todo si no tenemos un mix energético más favorable para nosotros, sean renovables, nuclear o lo que sea. Bueno, nuclear es complicado aquí, ¿no?
Entonces, es importante que no lleguemos a una situación en la que empieza a ser el core inflation, no la cost inflation, la inflación subyacente, no tanto la que viene de los costes, la que empieza de alguna manera a pesar también de aquí más. Porque además aquí no estaríamos en pleno empleo. Es decir, en Estados Unidos hay una justificación probablemente a que haya más inflación y a la actuación de la Fed, pero es que encima aquí no tenemos pleno empleo ni de lejos, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que quería matizar. Tienen que actuar todos en materia fiscal, mucho más quirúrgicamente, en materia monetaria con mucha mayor determinación, y ojalá el pacto de rentas pues, pueda tener éxito en nuestro país. Gracias, Santiago. La verdad que el pacto de rentas es muy interesante, pero hay que saber para qué. Y me da la sensación, por lo menos cuando oyes a la gente que en teoría tiene que estar invitada a esa mesa, que los objetivos son bien diferentes para unos y para otros. Para unos es ver cómo recupero la pérdida, es decir, nadie quiere admitir que tiene que asumir una parte de dolor, y para otros, que yo creo que sería lo lógico, es hacemos un pacto de rentas para controlar la inflación, no para ver cómo recuperamos lo que hemos perdido con la inflación. Entonces, en ese planteamiento de base yo creo que nace bastante tocado esa negociación de pacto de rentas, que yo el pacto sinceramente lo veo lo complicado. Pero bueno, mi opinión es la que menos importa aquí. Alicia García Herrero, adelante. Bueno, lo primero, encantada de participar en este debate. Es muy interesante porque hace muchos años que no hablábamos de esto. Se nos había olvidado. Prácticamente hemos tenido que retomar los libros de texto y volver a los distintos shocks inflacionarios del pasado para entender qué es lo que tenemos que hacer, porque realmente hemos estado dormidos en esa situación contraria, ¿no? Donde el problema era la presión deflacionaria de la que hemos hablado tanto tiempo, ¿no? De hecho, los que más hablan ahora del riesgo de inflación, incluyendo Larry Summers, es justamente las personas que hablaban del riesgo de un mundo deflacionario donde los tipos permanecen bajos, donde nunca van a subir. Es decir, que nos ha pillado totalmente, yo creo, desprevenidos. Y se ve. Lo primero que quiero decir es que esto se ve, porque como bien han dicho todos los ponentes, nuestro Banco Central, que ha nacido dentro de una definición estrechísima de inflación, digamos, un banco central con ni siquiera una meta solo de inflation targeting, sino incluso con agregados monetarios, en fin, que lo tiene todo para todos los mecanismos, digamos, de atención a la inflación, bueno, pues se le ha escapado, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que nos ha pillado desprevenidos al Banco Central y obviamente a todos los agentes a los que afecta esta inflación. Y la cosa interesante es que esto puede ser bueno si lo paramos. O sea, lo que quiero decir es que, y esto se ve muy bien en el informe del Fondo Monetario que se acaba de publicar, ¿no? En el WEO, World Economic Outlook, hay un gráfico muy interesante, creo que es la página 14 para el que nos escuche, donde se muestra cuáles son los componentes de la inflación por zonas y compara pues Estados Unidos, Europa y otros, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que en Europa no hay efectos de segunda ronda todavía, porque a los agentes les ha pasado lo que le ha pasado al Banco Central Europeo, que no se habían enterado. Entonces, claro, por el momento, yo lo que quiero decir aquí es que estamos todavía, o sea, tenemos en nuestras manos un control de esta inflación, en mi humilde opinión, y después voy a hablar de Asia y de lo que está pasando ahí, que por desgracia lo va a hacer más difícil, pero evitando ese tema, yo creo que podemos decir que todavía está en nuestras manos. Porque si evitamos los efectos de segunda ronda, pues esto va a ser un shock inflacionario, digamos, de inflación, no de inflación subyacente, pero de
headline inflation, o sea, lo que es costes que en algún momento, y esto de nuevo en el mismo informe del FMI se ve bien, otra cosa es que haya efectos de segunda ronda, pero si no los hay, esto debería de acabar en algún momento en el año que viene, ¿no? Y tienen una media, el FMI, de inflación para el mundo desarrollado de 2.3, si no recuerdo mal. Bueno, es decir, que si no cometemos errores, esto se puede resolver. ¿Cuáles son los problemas? Y esto volviendo, o digamos, los errores y después paso al shock que nos llega de China. Errores, bueno, que no usemos bien las políticas que tenemos a disposición. Y todos los ponentes ya han hablado de ellas y no quiero repetirme, ¿no? Pero uno que ni siquiera hemos hablado es porque no la tenemos, que es la política de tipo de cambio, ¿no? Reevaluar esa, obviamente, ni la tenemos ni la queremos tener. El Banco Central lo tenemos, pero lejos, ¿no? Nosotros no podemos, obviamente, influir en lo que decida hacer el BCE. Lo podemos criticar, decir que tendría que haber hecho más, pero bueno, la cuestión es que tampoco lo podemos controlar. Entonces, en lo que puede controlar el gobierno en España o también, por cierto, los agentes económicos, volviendo a la política de rentas, es la política fiscal y la actuación digamos, de los agentes con política de rentas o sin política de rentas. Ahí estamos. En cuanto a la política fiscal, yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando que con un crecimiento, a pesar de la que está cayendo, probablemente por encima del potencial, si Dios quiere, desde luego nosotros tendríamos que tener una situación fiscal totalmente diferente. Vale que estamos saliendo de una pandemia, pero llega un momento que es realmente evidente que con presiones inflacionistas como las que tenemos no podemos tener una situación fiscal como la que tenemos. De hecho, leía hoy mismo que la recaudación fiscal es récord, o sea, es decir, que todo apunta a que hay que hacer un ejercicio de recorte del gasto porque no es un problema, digamos, o sea, es un problema cíclico, que no tenemos la situación fiscal acorde a nuestra situación cíclica. Es cierto que la situación cíclica está cambiando rápidamente, cierto, pero justamente porque quieres que la política fiscal acompañe esa reducción de inflación antes de encontrarte en una situación más estagflacionaria, aunque no estés totalmente en una situación recesiva, tienes que hacerlo cuanto antes, ahora que te acompaña aún el ciclo, ¿no? Entonces, esa para mí está clara. Política de rentas, totalmente de acuerdo. Para mí, una política de rentas se hace solo cuando se entiende el objetivo, porque si no es mejor no hacerla, porque si lo que vamos a hacer es indiciar, fundamentalmente indiciar es una política de rentas, solo que no la que necesitamos, pero lo es, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que aquí la clave de la cuestión es que no podemos o sea, ¿qué es peor? Hacer una política de rentas con un objetivo diferente al del control de la inflación que no hacerla. Y esto es lo que yo creo que hay que empezar por ahí. Porque a mí me parece que si este shock inflacionista o sea, se coge a tiempo, quizás no haga falta o sea, no haga falta obligar a esa negociación necesaria, que ya digo, con el riesgo de que encima sea indiciar, para una política de rentas. O sea, me gusta la idea, pero no sé si al final va a ser peor el resultado que no iniciar esa política de rentas. Y me pregunto si no sería más fácil simplemente hacer un ajuste fiscal que, digamos, amarre las presiones inflacionistas y dejar que ya la desaceleración económica haga el resto. Porque me preocupa esa política de rentas. En resumen, ya hablamos hace un par de semanas de la nueva ley de vivienda y de lo que conllevaba ¿no? Y entonces me preocupa esto. Bueno, esto era lo primero que quería decir. Y lo segundo, y muy brevemente, es que hay en el corto plazo otro shock inflacionista que, como todos sabéis, está llegando, y esto ya no es Ucrania, que ya lo estamos viviendo porque es justamente el shock que ha llevado a que esa
inflación no se detuviera como todos, la mayoría al menos pensábamos, y que, digamos, haya hecho otro nuevo paso, ¿no? Pues ahora lo que nos falta, nada más y menos, es que el país exportador de 1/3 de los bienes intermedios del mundo, nada más y menos, está en una situación de confinamiento parcial. Entonces, si ahí uno calcula las zonas confinadas o semiconfinadas en China, estamos hablando de un 40% del PIB de China. Por desgracia, estamos hablando de alrededor de la mitad de los puertos relevantes. Todavía queda Guangdong, Shenzhen, queda Yantian en Tianjin, pero hay una buena parte de los puertos relevantes que ya funcionan. No digo que no funcionen, pero funcionan con mucho retraso y con mucho coste. Las importaciones en China tienen ahora 7 días de cuarentena. O sea, hay dos problemas aquí. Que las exportaciones salen con más coste por las medidas de restricción de movimiento que encarecen el coste, con más coste y con más retraso. Es fundamentalmente este el problema. Entonces, y además las importaciones no entran más que con 7 días de retraso, y como ya vemos en las cifras de China, las exportaciones crecen casi un 12 y pico, las importaciones negativo, ligeramente negativo. Es decir, que encima China no va a poder procesar estos inputs que después exporta, porque la mayoría son de asamblaje o de asamblaje parcial, no se producen totalmente en China. O sea que lo peor está por llegar, porque ahora yo lo que voy a ver en el mes de abril es que las exportaciones van a crecer mucho menos, y probablemente en el mes de mayo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un shock adicional inflacionista muy importante para la economía mundial. No solo, aunque sí que es, antes era el 90% del comercio internacional chino, pero ahora los puertos son como el 70 y algo, mucho menos. Y esto es en parte por el transporte por tren, como sabéis, pero también el cargo aéreo. Todo esto, el transporte por tren tiene el problema de Ucrania en muchísimas de las líneas, y después el cargo aéreo tiene 3 semanas de cuarentena de todo el personal. Esto ya lleva 2 años y medio, pero que de hecho ha aumentado. O sea, este tipo de cuarentenas se han vuelto aún más estrictas de lo que eran antes de marzo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esto sin duda es un gran shock inflacionista, en mi opinión, o eso espero, temporal, pero que va a poner más fuego, o sea, más leña en el fuego, y va a hacer dudar a los agentes económicos de esa posible política de rentas, porque van a decir que hay más que asegurar con un mayor riesgo de indiciación. Cuando vean una inflación por encima del 12, pues no sé si va a ser 12, pero es un supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que sabiendo eso, a mí, y esto quizás es lo que menos hemos hablado, o al menos a mí se me ha escapado quizás, es la política de comunicación del gobierno de cuáles son los escenarios esperados de inflación, más allá del BCE. Pero yo creo que el gobierno tiene que jugar una política de comunicación al respecto y tiene que explicar lo que está pasando. Ahora tenemos este shock COVID. Antes teníamos el shock de Ucrania. Estos shocks, por desgracia, los agentes han de absorberlos, porque si no, la inflación se hace permanente, y siendo el impuesto uno de los más recesivos que podemos imaginar. Es decir, más que una política de rentas, yo me pregunto si no habría que explicar a la gente las consecuencias que tiene que esta inflación se haga estructural, es decir, que se lleve a efectos de segunda ronda. O sea, ¿cómo podemos comunicar esto y no lo contrario, ¿no? Como hablábamos? Porque me parece que aún, y dada la desaceleración económica que está llegando, podríamos evitarlo si la gente entiende
que su pérdida económica es temporal y que es inevitable. Esa para mí es el gran reto, explicar realmente de qué estamos hablando. Y con esto lo dejo. Alicia, muchas gracias. La verdad es que nos has metido más miedo en el cuerpo, porque parece que queda un tercer shock inflacionario por llegar y que tendremos que hacer frente en Europa a él. Y has comentado que efectivamente el gobierno debería explicar muy bien qué es lo que está pasando, pero yo ahí abandonaría toda esperanza, porque ha recordado antes Fernando que una institución independiente y autónoma como es el Banco Central Europeo ha estado esperando a que pasaran las elecciones francesas para, bueno, más o menos explicitar lo que quiere hacer. Pues imaginaros en España los gobiernos, los políticos, cuando estamos ahora ya sí en continuo ciclo electoral para los próximos 18 meses. Elecciones seguramente en Andalucía en el mes de junio, no sabemos si a lo mejor hasta generales pasado el otoño, autonómicas y locales en la primavera que viene y sí o sí generales hacia el final del año 23. Entonces, aquí las decisiones, no solo la comunicación, sino las decisiones para combatir la inflación, se me antoja que va a ser complicadas que haya acuerdo en esa materia. Entonces, andamos mal de tiempo porque como sé que el tema os apasiona, yo no os he querido cortar porque la verdad que prefería que os explicarais cada uno qué es lo que hay que hacer y ahora andamos mal de tiempo, pero sí que hay algunas cosas que me gustaría que precisarais. Fundamentalmente sobre la política fiscal. Por la política fiscal y por parte del BCE las herramientas para evitar de verdad la fragmentación más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, porque parece evidente que en cuanto empiece a haber subidas de tipos, las primas de riesgo van a empezar a moverse y a lo mejor volvemos a lo del año 12 y el año 13. Pero sobre todo en política fiscal. Evidentemente el gasto público es inflacionista. Las subidas de impuestos son inflacionistas. Alicia ha sido muy explícita. Hay que hacer un ajuste fiscal. Me gustaría oír la opinión concreta y breve del resto de participantes sobre ese particular. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer con la política económica? Fundamentalmente la fiscal, que es la que está en manos del gobierno, porque la política de rentas hay una parte, como decía Fernando, las señales que tú das con las subidas de los sueldos de los funcionarios o las subidas de las pensiones, y por otra parte además es muy reciente un cambio de normativa y está como está, pero más allá de eso, el gobierno se tiene que limitar a su política económica, a la política fiscal. Fundamentalmente la única herramienta que tiene es la política fiscal. El pacto de rentas depende de otras personas y yo ahí sinceramente creo que el debate está un poco agotado. Entonces me gustaría ahí saber en concreto qué creéis que tiene que hacer el gobierno en materia de política fiscal para combatir la inflación, para evitar que lo que no se haga hoy sea más duro tener que hacerlo mañana, seguramente al año que viene, ¿no? Y luego una segunda cuestión sobre la actuación del BCE, si creéis que de verdad hay instrumentos suficientes para evitar de nuevo la fragmentación financiera, que como las cosas siguen sin hacer, como el esqueleto de la unión monetaria sigue sin cerrar plenamente, pues el riesgo de poner otra vez en la picota al euro sigue existiendo en una crisis de deuda soberana que bueno, pues puede surgir en el momento que haya una subida de tipos acorde con lo que tenemos ahora, ¿no? Estamos hablando de tipos de interés negativos del 6%. Entonces, vamos a ver, compensar eso con políticas estrictamente de subidas de tipos podría ser muy duro. No sé quién quiere empezar. Raymond, tú mismo. Bueno, pues a ver, primero de todo interesantísima la conversación, ¿no? Y espero que los oyentes también hayan podido aprovechar, ¿no? Antes de comentar las dos preguntas, ¿no? Responder a las dos preguntas, un dato adicional, ¿no? Que no es el único, casi de los únicos que no se ha mencionado, es el tema de la credibilidad, ¿no? Que es muy importante en política y economía y también en política monetaria, ¿no? Hay un trabajo muy interesante presentado por Agustín Cartens, ¿no? El director gerente del Banco de Pagos Internacionales, que es el Banco Central de Bancos Centrales, que muestra que se puede producir una correlación de incrementos de precios en cuanto la inflación supera un cierto umbral, ¿no? Ese umbral podría estar en torno al 4% y ya, según yo creo, según interpreto su trabajo, ese umbral ya se ha superado
en el caso de Estados Unidos, un 4% en términos subyacentes, y por tanto yo creo que es muy importante que el pacto de rentas, si bien, según indiqué, ¿no? Tendría que ocurrir después de que se alcance el pico de inflación, que no se tarde mucho para no pasar ese umbral, porque si no, tendremos un problema de credibilidad, es decir, las personas notan que todo va aumentando, los seguros, etcétera, en fin, y entonces yo creo que es un elemento muy importante que explica la relevancia del pacto de renta. Yo no lo descartaría tan fácilmente, porque creo que es algo que puede permitir contener las expectativas de inflación siempre y cuando el pacto de rentas no sea un pacto de indiciación de las rentas, sino de contención, de moderación. Para volver a tus preguntas, yo creo que es urgente presentar un plan a medio plazo creíble de ajuste fiscal para los próximos 5 años, ¿no? Es decir, volver a una senda de déficit público por debajo del 3%, que sea realista, es decir, con medidas que se puedan entender y que sean transparentes y que, a ser posible, cuantificadas, tanto del lado de los ingresos como de los gastos. Del lado de los ingresos para también contener una serie de agujeros, de exenciones, deducciones, etcétera, que lo que hacen es no solamente reducir la recaudación, pero también distorsionar, digamos, la competencia entre diferentes empresas y, por supuesto, del gasto público. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Tenemos la posibilidad de evaluar gasto público. La AIREF está procediendo a una serie de evaluaciones de programas de gasto público y creo que en base a esas evaluaciones se podría mejorar la calidad del gasto público y de alguna manera ahorrar recursos para volver a esa senda de ajuste. Por tanto, yo totalmente de acuerdo, anunciarlo lo antes posible, teniendo en cuenta que a corto plazo la necesidad es también atender las necesidades de esos sectores que mencionaba antes, ¿no? Que pueden desaparecer sencillamente. Es decir, si ahora procedemos a un ajuste fiscal inmediato, pues lo que puede pasar es que sencillamente perdemos tejido empresarial. Entonces yo creo que tampoco es la medida deseada. Por lo tanto, anunciar ya mismo una senda de ajuste fiscal, pero a medidas a corto plazo coherentes con ese ajuste fiscal a medio plazo. El otro punto, no recuerdo exactamente lo que dijiste, José Antonio, el otro sobre, creo que era... sobre cómo evitar la fragmentación financiera Sí. de verdad, es decir, cómo evitar que determinados países entren en una espiral de encarecimiento de su endeudamiento que les haga inviables. Claro, claro. Bueno, esto es absolutamente crucial y me sorprende mucho que no se discuta más en los foros europeos, ¿no? Es decir, se habla del ajuste de tipos de interés, estamos yo creo todos de acuerdo, más o menos, en fin. Pero bueno, digamos, se reduce los programas existentes de compras de deuda y yo no veo nada en este momento. Están las OMTs, pero bueno, ahí hay una pequeña discrepancia, ¿no? Ahí con Fernando yo creo que digamos, poco flexible el instrumento en cuanto a las condiciones que se imponen a los países. Yo creo que hace falta una condicionalidad, evidentemente, un país que puede recurrir de manera potencialmente ilimitada a un apoyo del Banco Central Europeo, pues la contrapartida tiene que ser que ese país, bueno, se someta a una senda de ajuste fiscal. Pero yo creo que esa condicionalidad, tal y como figuran las actuales OMT, me parece demasiado rígida. Yo creo que sería útil proceder al lanzamiento de un nuevo instrumento, precisamente que mencione, bueno, reitere ese compromiso de evitar la fragmentación financiera, pero con una condicionalidad más flexible bueno, por supuesto, con una vigilancia en caso de recurrir a ese mecanismo por parte de las instituciones europeas de la senda fiscal del país. En este momento, por suerte, todavía tenemos la posibilidad de anticiparnos a esa situación y anunciar ya una senda de ajuste fiscal para los próximos años. Yo creo que esto es absolutamente imprescindible. Gracias, Raimon. Paco. Bueno, empezando por tu pregunta, José Antonio, la política fiscal. Yo creo que aquí hay dos piezas fundamentales. La primera es que en decisiones que pueden influir en el corto plazo relacionadas con indiciación de las grandes partidas del gasto público, por un lado pensiones, por otro lado sueldos de los funcionarios, no se puede echar leña al fuego. Tiene que ser parte de ese pacto de rentas amplio en el que todo el mundo arrime el hombro. Y en segundo lugar, efectivamente, está ofrecer un horizonte a través de un programa de consolidación fiscal, como viene reclamando la AIREF y el Banco de España desde hace tiempo, que al menos sea conocido, que esté encima de la mesa, aunque se instrumente con prudencia.
Y esto está directamente relacionado, en mi opinión, con la otra cuestión que comentabas respecto de los instrumentos para prevenir la fragmentación financiera. Bueno, yo creo que un instrumento muy importante para prevenir la fragmentación financiera es que los gobiernos den señales de que conocen cuál es la naturaleza de sus problemas financieros. Que lo que los mercados sí castigan es a gobiernos, castigan en forma de diferenciales en las primas de riesgo, a gobiernos que no emiten estas señales. Y por tanto, yo creo que además de los instrumentos de los que pueda disponer el Banco Central Europeo, hay uno fundamental que es este programa de consolidación que simplemente sea una hoja de ruta sobre qué hacer. Y no me resisto a hacer un último comentario sobre la cuestión del pacto de rentas, porque efectivamente el pacto de rentas tiene que servir, y de aquí la importancia de la comunicación a la que se ha hecho referencia, para que la inflación sea controlada y de ese modo, aunque se soporte la pérdida derivada de nuestro empobrecimiento, no se agrave con la consecuencia de una inflación descontrolada, que es la pérdida de crecimiento. La pérdida de crecimiento como consecuencia de las políticas de ajuste. Y en este sentido, claro, hay un primer paso a dar, que es que aprendamos que de nuevo efectivamente ha cambiado el escenario y ahora aquel en el que estamos no es nuevo, porque ha sucedido otras muchas veces, pero no estaba en la cabeza de la mayoría de los agentes. Y para terminar, vamos a ver, Alicia hacía referencia a una cuestión y Fernando también que me preocupa, ¿no? Es verdad que una política de rentas equivocada podría ser peor que no hacer política de rentas. Pero también sería muy malo, en mi opinión, no entrar en el esfuerzo de hacer una política de rentas adecuada y, ante la poca confianza en que se puedan conseguir los objetivos, apostar por un ajuste severo sin paliativos. ¿Por qué? Pues por algo que ha dicho José Antonio que me parece fundamental, porque esto tiene tanto el ajuste severo como la inflación descontrolada tienen riesgos sociales y políticos muy importantes. Y quiero recordar que algunos de ellos, derivados de la dificultad que haya desde hace tiempo para alcanzar pactos no solamente sociales, sino políticos que deberían acompañar a esta política de rentas, son más difíciles en parte como consecuencia de las secuelas que para la gobernabilidad tuvieron algunas políticas instrumentadas durante la gran recesión. Gracias, Paco. Fernando. Bueno, yo iba a empezar felicitando a Paco, pero no voy a empezar discutiendo con él. O sea, yo creo que el grave error, Paco, lo siento. Creo que has tocado un tema muy, muy bueno, que es el punto en el que vinculabas a los instrumentos del BCE para evitar la fragmentación a decisiones de los propios gobiernos, al plan de viabilidad fiscal a medio y largo plazo, que se llama también Raymond. Creo que evidentemente lo mejor que pueden hacer los gobiernos para ayudar al BCE a contener la fragmentación financiera es tomar conciencia de su propia vulnerabilidad financiera fiscal. Estoy hablando claramente del caso español, como todos sabemos, ¿no? Y en ese punto no puedo más que subrayar lo que habéis dicho los dos, que es importante, y si acaso voy a empezar con eso, ¿no? Para luego polemizar un poquito al final. O sea, yo creo que estamos de acuerdo fundamentalmente en que haría falta un plan de ajuste fiscal creíble y, al ser posible, negociado y, por lo tanto, que le dé credibilidad a mediano plazo de la economía española, porque la virtualidad de un plan de ajuste fiscal a mediano plazo es que tenga una cierta garantía de que los cambios de gobierno posibles o previsibles puedan también mantener ese plan de ajuste fiscal a mediano plazo. Entonces yo creo que sería muy bueno que ese plan de ajuste fiscal fuese negociado con los posibles partidos de gobierno en el contexto. Ya sé que estoy lanzando un desideratum, pero me parecería fundamental. Segundo punto, creo que no podemos obviar que ese plan de ajuste fiscal a mediano plazo no puede evitar que haya un ajuste fiscal a corto plazo. No podemos seguir teniendo una política fiscal expansiva que alimenta la inflación, porque el problema de la inflación es de la demanda efectiva hoy.
una demanda privada embalsada, como habéis dicho muy bien, y que por lo tanto se desata por razones obvias, ¿no? Y todos nosotros hemos sido parte de ese proceso de desate esta Semana Santa, de la demanda privada, pero que no tiene mucho sentido que le metamos fuego adicional con una demanda pública sobrecalentada. Y aquí creo que debemos de repensar, ya sé que esto más de uno vais a saltar a yugular, el famoso Fondo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia, el EIU. Yo creo que es inflacionista, ya lo he dicho hace tiempo, lo dije en su momento, el gran problema del fondo NGU es que no es un fondo estructural y además es un fondo inflacionista, por el momento en el que se da, cuando la economía está creciendo máximos, y deberíamos de su utilización. Debemos dejar de considerar como objetivo político irrenunciable gastar los 70.000 millones lo antes posible. Eso es claramente inflacionista y eso es parte de ese ajuste a corto plazo. Y eso no quiere decir que la política fiscal no sea selectiva. Además, tiene que ser realmente selectiva. Y en eso también subrayo lo que se ha dicho, tanto en los grupos sociales más desfavorecidos, ¿no? Y esto es la dificultad de la política fiscal ahora. Hay que hacer una política fiscal de ajuste y a la vez selectiva, muy selectiva. Y para eso hay que... No, pero claro, Ramón, por eso, precisamente para eso hay que ser muy estricto en el gasto, muy estricto en el gasto innecesario, muy estricto en algunas veleidades que estamos viendo encima de la mesa. Claro que lo diga así. Y esta es la núcleo, porque además, y este es un punto muy importante para desanclar las expectativas de inflación, en este reconocimiento de realidad, el gobierno es el que tiene que dar la señal principal, el gobierno de turno, el que le toque, es el que tiene que dar la señal fundamental de decir a los agentes, ha cambiado el ciclo, ha cambiado la situación económica y por lo tanto han cambiado las políticas económicas. Y si no tomamos si el gobierno no toma el liderazgo político, con lo impopular que esto pueda ser, es muy difícil esperar que lo tome la sociedad o que lo tomen los particulares. Es decir, aquí para todo el mundo sabemos que el proceso inflacionista tiene mucho que ver con las expectativas y es el gobierno el principal responsable de desanclar esas expectativas, de comunicar a la opinión pública española que esto tiene que cambiar. Yo creo que esto es muy importante. Insisto en eso porque me parece fundamental ese liderazgo político. Y en el tema de la política monetaria, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, también con un matiz. Es decir, dos. Uno, sí creo, Raimon, que el BCE y algunos agentes son conscientes del impacto posible en la fragmentación financiera y por lo tanto ya nos han anunciado que están estudiando un mecanismo adicional. De hecho, uno podría pensar, si fuese más bondadoso que yo, que el Banco Central Europeo, que está aplazando la subida de tipos a tener en marcha ese proceso, ese mecanismo alternativo a la OMT para evitar la fragmentación financiera, pero tiene un problema. El problema fundamental es que o vinculamos las ayudas digamos, las compras selectivas de deuda a procesos de ajuste fiscal, o tenemos un peligro de litigio con el Tribunal Constitucional alemán y con la Corte Europea, que ponga en cuestión la financiación de los déficits por parte del Banco Central Europeo, la financiación monetaria, que por definición está prohibida en los estatutos y que es un anatema en la situación inflacionista. Por eso yo creo que va a ser muy difícil evitar que cualquier instrumento vinculado necesariamente a programas de ajuste fiscal en los correspondientes, ¿no? Acabo con un punto muy breve que para contestar a Paco. Yo creo que si seguimos pensando que la situación actual es heredera de los errores que cometimos en la crisis financiera con el famoso, que te ha faltado decirlo, el austericidio, yo creo que nos equivocamos fundamentalmente. Hoy estamos pagando la alegría de que nunca hicimos austericidio, de que hicimos una política fiscal y monetaria expansiva, de intentar salir de una crisis de deuda con más deuda. Y hoy estamos pagando en inflación esa alegría de deuda pública y privada que en los últimos 10 años. Y por lo tanto reconocemos esa situación o pensamos que la deuda hay que pagarla o directamente reconocemos que la deuda hay que reestructurarla, hacemos un ajuste de stock de los balances públicos y privados y empezamos de cero. Pero ojo, reestructurar la deuda pública y privada son palabras mayores. Y palabras mayores en un país OCDE que pretende estar vinculado y mantenerse en la Unión Monetaria. Creo que de verdad debemos de reconocer que la situación es heredera, la inflación es heredera
de 10 años continuados de política fiscal y monetaria. Este es el punto al que Raimon hacía referencia, que yo venía diciendo hace tiempo, y que es verdad que tiene la suerte, entre comillas, de que el shock energético me viene a dar razón, creo, y perdóname que haga una alusión personal, pero sí creo que es importante que reconozcamos que 10 años de expansión monetaria y fiscal no pueden no tener consecuencias en la inflación. Es imposible que le metimos leña al sistema permanentemente, el sistema no acabe por quemarse en algún lado. Gracias, Fernando. Santiago. Gracias. Muy brevemente, porque yo creo que ya estamos fuera de tiempo. Para mí, empezando por el Banco Central Europeo, creo que tendrá que diseñar ese mecanismo, que probablemente no podrá ser la OMT, aunque sea por razones funcionales, que tendrá que vincularse. Se ha comentado objetivos de medio plazo, pero solamente Fernando ha dicho también de corto plazo. Es decir, después de 10 años, pues decir que ahora un gobierno tiene un compromiso a 5 años vista y por tanto obtiene esa ayuda a su deuda pública, esas compras, creo que no va a tener probablemente recorrido. Yo creo que va a tenerse que ofrecer de alguna manera también sacrificios en el corto plazo para que dentro de unos meses, pues, lógicamente, el Banco Central Europeo siga comprando su deuda. Porque además el mercado puede exigirlo, porque lógicamente, aunque es verdad que los ingresos son más saneados por el impacto de la inflación, etcétera, pero en general yo creo que el Banco Central Europeo debe exigir también determinados objetivos de corto plazo. Y respecto al gasto público, creo que se ha comentado todo. Es decir, por supuesto, no se puede producir una senda fiscal de un año solo, necesitamos bastante tiempo para esa consolidación, pero nuevamente intentando de alguna manera que se vean objetivos de corto plazo. Es decir, es que si no, como lo señalaba Alicia, la política de comunicación va a parecer en vano, ¿no? Es decir, bueno, dentro de 5 años haremos, dentro de 3 años, no. Tú tienes que empezar a decir, el entorno ha cambiado, tenemos que empezar a hacer sacrificios, hay que hacer estos cambios en política fiscal. Lógicamente deberá afectar, yo señalaba antes, como por ejemplo las ayudas a los transportistas me parecieron razonables, pero la ayuda, por ejemplo, a la gasolina para todos, pues no. Es decir, hay que pensar muy bien, ¿no? A quién se va a ayudar en ese contexto de gasto público, que es además donde podemos tener alguna posibilidad de conflicto social. Y por eso aún, que Fernando no está convencido, creo que las palabras de Paco, que ha dicho, ojo, el pacto de rentas puede ayudar a suavizar ese entorno de comunicación en el que digas que a partir de ahora pues las cosas no van a venir tan bien dadas, es decir, el gasto público va a disminuir. Porque si los mensajes que damos es que se va a recortar el gasto público, no se llega a un pacto de rentas, pues no digo que vaya a ocurrir un sálvese quien pueda, pero podríamos ir hacia un escenario de mayor tensión social que nos vendría bastante mal en este contexto. Gracias, Santiago. Alicia, ¿algún último comentario y cerramos? Sí, muy rápido. Bueno, sobre la política fiscal ya he dicho lo que tenía que decir. Yo creo que hacer un ajuste fiscal no es equivalente a no proteger a los, digamos, a los más económicamente. Al revés, un ajuste fiscal puede tener ese tipo de premisas, pero eso no evita el ajuste fiscal. O sea que, y en la política de rentas, entendiendo el comentario, ¿no? Es como que viene el lobo, ¿no? O sea, es decir, tener más populismo, más... Si yo lo entiendo, lo que pasa es que sin política, con una política de rentas ofrezca una seguridad falsa a la gente, porque lo único que va a ocurrir es que vamos a tener más inflación y entonces eso va a hacer que la política de rentas sea suficiente. Por tanto, esa política de rentas asegura que se contiene la inflación o realmente que no es y que esa protección digamos, del más débil se puede realizar con la política fiscal. Porque al final política de rentas, ¿qué es? Pensiones, funcionarios, no es muy targeted, digamos, al más necesitado. Al revés, asegura, en mi opinión, un mínimo de inflación, ¿no? Porque dependiendo
del número que acordemos, eso ya pasa a efectos de segunda ronda. Entonces, lo que quiero decir es que o es un entendimiento claro de que esa política de rentas va no a proteger las rentas, sino a reducir el impacto de la inflación, o realmente creo que hay mecanismos mejores con la política fiscal. Ese sería el comentario y lo dejo aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alicia, muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Yo creo que ningún día nos hemos alargado tanto. Espero que no nos castiguen nuestros seguidores. Entonces, muchísimas gracias, Raimon, especialmente a ti por unirte a este debate. Muchas gracias, Alicia. No, a vosotros por invitarme. Paco, un placer. Habrá más veces. Paco, muchas gracias. Fernando, Santiago, muchísimas gracias a todos. Y gracias también a toda la gente que ha estado ahí al otro lado de la pantalla siguiendo este animoso debate. Ojalá nos hagan caso. Muchas gracias. Eso es verdad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.